Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Romanos capítulo 9. Pueden descargar aplicaciones después para la próxima. 9, 1 al 5. A ver, ¿tiene? 9, 1 al 5, ¿sí? Vamos, si ya buscaron, vamos a leer todos juntos. ¿Buscaron todo? ¿Álvaro tiene? ¿No? Después baja aplicación en tu celular, una Biblia en español, ¿sí? Va a ser... Bueno, lo que tienen, leen en voz alta, lo que no tiene, escuchan concentrados, ¿sí? Leemos juntos, ¿sí? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, que por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción de gloria, el pacto, la promulgación de la ley y culto a la promesa, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual de Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a confesar nuestra fe. Mateo 16, 16. Está ahí en la carpeta, al principio. Confesamos nuestra fe en Mateo 16, 16, ¿sí? Vamos a decir todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Y vamos a saludar con los hermanos que están al lado o hermanas que están al lado. Vamos a decir: tengamos el deseo de salvar vidas. Todos juntos, tengamos el deseo de salvar vidas. Amén. Juntos. Muy bien. No yo solo, juntos. Amén. Bueno, con esta palabra voy a dar la palabra que es el título: el deseo de salvar vidas, ¿sí? Es el que leímos, Romanos capítulo 9, 1 al 5, ¿sí? Cuando vemos el capítulo 9, que empezamos viendo desde hoy, podríamos decir que es el comienzo de la segunda parte de un teatro. Y hasta ahora lo que venimos viendo es el Romanos capítulo 1 hasta el 8. Que finalizó en conclusión del contenido de primera etapa del capítulo 1.8, es el contenido que dice es: ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios, ¿sí? El que vimos semana pasada en el capítulo 8 está enfatizando que ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios, aunque sea hija, hijo, padre, nada. Mi primo, mis amigos, aunque Satanás nos ataca continuamente, pero el amor de Dios con nosotros nadie puede cortar y nadie puede parar, ¿sí? Eso fue la conclusión. Y también si vemos específicamente en Romanos capítulo 1 a 8, y también estar hablando repetidamente la verdad de profundo de la salvación personal. Está hablando del capítulo, Romanos capítulo 1 al 8, está hablando apóstol Pablo continuamente de
de la salvación personal. ¿Cómo tiene que tener una persona la salvación? Por eso está hablando que ni los judíos, ni los gentiles, todos los pecadores, está hablando que no pueden ser justos. Nosotros todos somos pecadores, porque nosotros al nacer ya nacemos con el pecado. Aunque nosotros no hayamos pecado, nacemos con el pecado original, que es el pecado que viene desde Adán, que es el primer hombre de esta tierra. Por eso ninguna persona, aunque sean judíos, coreanos, peruanos, venezolanas, colombianos, quien sea, no hay excepción. Todos somos pecadores, ¿sí? Y por ningún esfuerzo nuestro podemos ser justos. Por eso, a través de Jesucristo y a través de tener esta fe de la creencia que creemos a este nombre Jesucristo, nosotros fuimos nombrados como el justo. A través de Jesucristo, nosotros investimos como un justo. ¿Sí? Y aquí por eso está mostrando la esencia de salvación. Solamente nosotros creemos este nombre Jesucristo, somos justos y somos salvos. Eso es lo que estaba hablando en el Romano capítulo 8. Pero hoy en el capítulo 9 está enfatizando, y entonces que una vez que ya somos justos, está explicando desde el capítulo 9, entonces cómo tiene que vivir una vida de las personas justas y de las personas que son salvos. Está explicando apóstol Pablo cómo debemos vivir, si ya somos justos, si tenemos la salvación, y entonces cómo debe ser nuestra vida. Obviamente que no tenemos que ser una vida igual que antes, tenemos que tener un cambio. Por eso justamente, como está hablando, como el título de hoy, tiene que ser una persona que son salvos, tiene que ser una persona que tiene el deseo de salvar vida. Es el título de hoy. Una persona que son salvos y una persona que tiene, que son justos, tiene que vivir una vida deseando de salvar a las personas y salvar a las vidas. Amén. Por eso tenemos que, nosotros tenemos que desear salvar la vida, y nuestra actitud de ser cristiano tenemos que ser diferente. No es esperar porque yo soy salvo. Soy salvo, bueno, yo acepté a Jesucristo, soy salvo y listo. No, no está hablando así, sino no solo tenemos que estar apasionados, sino tenemos que mostrar nuestra acción y tenemos que aplicar la palabra que nosotros escuchamos los domingos, lo dominical. Siempre nosotros tenemos que actuar. Cuando escuchamos la palabra, no tenemos que estar quietos y estar recibiendo la gracia nada más. Y entonces, después, si nosotros, imagínense, escuchamos, pero nosotros tenemos que aplicar lo que escuchamos. Tenemos que accionar de lo que escuchamos. Si nosotros no aplicamos, si no accionamos, esta cabeza se va a explotar. Vamos a estar llenos de sabiduría nada más, pero eso no sirve para nada. Al fin, Dios nos está enseñando esto, es porque nosotros escuchemos y que vayamos a hablar a otras personas, a los incrédulos que todavía no conocen a Jesucristo. Eso es el deseo máximo de nuestro Dios. Acá dice un teólogo muy famoso que se llama Bruce, habló sobre el libro romano. ¿Qué es el libro romano? Él expresó que la historia del cristianismo, este es el libro siempre que hizo tener a las personas en sus corazones, tener la libertad, y enseñó este libro romano el evangelio de la esencia y el entendimiento de Cristo. O sea, este libro está dando el paz, nos está dando una libertad y nos está dando enseñanza de quién es Cristo.
Ese es el contenido del libro Romanos. Por eso este libro levantó un movimiento de la reforma espiritual. Al tener libertad y al tener la enseñanza quién es Cristo, y entonces esto, aunque nosotros si llegamos a leer el libro Romanos y empezamos a tener un cambio, está hablando, ¿sí? Está formando una reforma espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tomaron correctamente esta palabra del libro romano no van a estar quietos al escuchar la palabra, ¿sí? Al escuchar la palabra no se quedan con manos cruzadas. Bueno, yo creo en Jesucristo y soy salvo y listo. No, sino está hablando hoy que no están en el lugar, sino no pueden estar quietos de ganas de ir a transmitir este evangelio, a este Cristo. ¿Quién es el Salvador? Una vez que escuchamos, como ustedes, ¿no? No sé, algunas cosas les gustarán. Ejemplo, la señora que tienen edades, es muy famoso telenovela coreano, ¿no? Y entonces, o hay algún noticieros, y entonces nosotros escuchamos, o algunas cosas, ustedes, ejemplo, si escuchan alguna noticia de alegría, ¿no? Que nació un bebé, o no sé, me caso, y entonces ustedes de esa alegría que tienen, van a decir a otra persona, ¿no? De la cosa buena que me sucede a mí, me muero de ganas de ir a decir. Es como esto, si nosotros escuchamos la palabra, si entendieron correctamente el libro romano, nosotros tenemos que estar inquietos para ir a predicar a alguien. Por eso, si no están teniendo esa pasión, quiere decir que todavía están quedando el molde viejo en sus corazones. ¿Qué es el molde viejo? Es el costumbre viejo, acciones viejos, mi pensamiento viejos. Tenemos que tirar todos esos moldes viejos, está hablando, ¿sí? Y establecer un molde nuevo. Un molde nuevo. ¿Qué quiere decir? Establecer la palabra y establecer a Cristo en mi corazón. Cambiar, tener una reforma en nuestra vida, ¿sí? Cambiar las cosas malas que yo tuve y cambiarlo de la cosa para devocionar a Jesucristo. Amén. Pero las personas que están en molde viejo son las personas que están en el estado de centralizado en Génesis 3. No es centralizado en Génesis, sino estamos centralizados en Génesis 3. Está centralizado en mí, concentrado en mí mismo. Es todo mi criterio, todo está centralizado en mí. Si me molesta alguien o alguno se está muriendo, no me importa porque yo vivo por mí. Y después, en Génesis 6 está centralizado en Éxodo 11. ¿Qué quiere decir? Que está centralizado en economía, está centralizado en materiales. Todo vive dinero, dinero, dinero. Por dinero matan gente, por dinero se pelea. Por dinero, yo vi que no existe hermanos de sangres, Por dinero mata personas, por dinero están siendo engañados totalmente por materiales. Pero ustedes no tienen que ser así, porque ustedes son hijos de Dios. Y también estamos centralizados en lo éxito. Nosotros como sea, me voy a matar trabajando para tener mi fama, voy a tener un éxito, después voy a tener una empresa grande, voy a tener como millones de empleados bajo mis pies. Tenemos ese deseo, ese gana de tener éxito. Pero hoy está hablando que así, viviendo centralizado en Génesis 3, en Génesis 6, Génesis 11, algún momento vamos a ser destruidos totalmente. ¿Sí? Nunca vamos a lograr si vivimos centralizados en eso. Sino está hablando que nosotros tenemos que estar primeramente centralizados en Cristo.
en Cristo y tenemos que estar centralizado lleno del reino de Dios, estar en reino de Dios, ¿sí? Todas las cosas tenemos que hacer para el reino de Dios, no por mí. Y también tenemos que cambiar por lleno del Espíritu Santo, que Dios me dé lleno del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Eso es el deseo de salvar las vidas. Por eso es muy importante establecer como protagonista de cambio en nuestro campo, ¿sí? Nosotros tenemos que ser ejemplar, tenemos que mostrar a los incrédulos que no creen, ir a decir este cambio de creer a Jesucristo. Ejemplo, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, habrá muchos lugares. Entonces nosotros tenemos que concentrar a transmitir solo Cristo. Eso es nuestra razón de que existimos. Eso es el deseo que Dios más quiere hacia nosotros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué hacemos así? Porque dentro de aquí está la voluntad y el proyecto de Dios. Dios no nos hace que vayamos a predicar, vayamos a evangelizar porque quiere molestarnos. No. Dios, hoy el pastor dijo, Dios nos da la bendición. Para dar la bendición nos hace que vayamos a predicar, que vayamos a dar esta palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque quiere Dios, todas las cosas que nos dice que hagamos es para bendición mío. No es ningún favor, no es ninguna ganancia para Dios. Dios es todopoderoso. ¿Qué más? ¿Qué Él va a querer? Él tiene todo. Y tampoco nos ama muchísimo. Y entonces Dios no nos hace tener algún problema o tener alguna dificultad. No porque nos quiere molestar y porque nos odian. Sino Dios quiere que a través de ese problema y a través de ese problema y de casos, incidentes, Dios quiere que nosotros busquemos por qué me está dando este problema. Dios, ¿por qué me está dando este problema? ¿Qué quiere que yo entienda a través de este problema? En el mundo hay muchísimas personas que viven con problemas. Ninguna persona no tiene problemas. Digamos, todas las personas del mundo, todos tienen problemas. Y entonces, la diferencia de un creyente y no creyente es que no creyentes cuando llega problema se vuelve loco. ¿Qué hago? Se ponen nerviosos, no saben qué hacer, están nerviosos, están con más problemas, hacen traer. Pero un creyente, cuando llegan problemas, no es problema, porque Dios venció a este mundo y Dios ya venció y terminó todo en este mundo. Nos está dando una vida perfectamente garantizada y nos está dando una vida completamente liberada. Y entonces nosotros, ¿qué más podemos decir? Los creyentes del culto español, quiero que tengan una vida de tener un consejo de Jehová de permanencia, como dice ahí. Nuestra idea, esto es el mensaje del año de nuestra iglesia. Nuestra idea, nuestros hechos no sirven para nada. Al final todo se va al aire. Solamente que dice, vamos a leer todo junto. Más el consejo de Jehová permanecerá. Siempre tenemos que tener en la guía del consejo de Jehová. Eso es lo único que va a permanecer en nuestra vida. Mi pensamiento, no, se bota al piso. No, mi pensamiento no existe. ¿Sí? Solamente pensamiento de Jehová. La guía de Jehová va a permanecer para siempre. ¿Sí? Amén. Por eso dijo como el punto 1, gran tristeza y continuo dolor. Es el punto 1. Vamos a leer juntos en Romanos 9, 1 al 2. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia
me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo era una persona que quería transmitir este evangelio a su pueblo. Él se moría de ganas de transmitir este evangelio a su pueblo. Pablo era una persona, anteriormente era una persona que criticaba a Jesucristo. Él era que criticaba, que insultaba, que mataban a todos los que creían a Jesucristo. Pero ¿qué pasó? De una persona así, después de encontrar en el camino de Damasco, Jesucristo le vino personalmente a apóstol Pablo. Y después de encontrar ahí a Jesucristo personalmente, cambió totalmente, cambió 180 grados y cambió de esa pasión de matar a los cristianos, cambió de tener una pasión con el deseo de salvar almas, con el deseo de salvar la vida. Él dedicó, después de encontrar con Jesucristo en el Damasco, él, ¿quién era que criticaba? Ahora es el que predica y que emite la palabra de Dios. Ustedes, como ya saben, Pablo era una persona muy inteligente, muy estudioso, era de mucho de sabio. ¿Por qué? Después de encontrar este evangelio, Pablo se dio cuenta que a través de su inteligencia, de su sabiduría, no obtenía la salvación. En el mundo no obtenemos la salvación por nuestra inteligencia. No obtenemos la salvación por nuestros hechos, sino solamente la salvación obtenemos al creer a Jesucristo. Amén. Es muy importante. Las acciones no pueden tener la salvación. Por eso, imagínate, Pablo también era judío, pero se estaba muriendo porque su compañero, su patriota, se estaba muriéndose todo, porque él sabía que todo eso estaba en el estado anterior de Pablo, y entonces él estaba muy desesperado, muy triste de que ellos vayan y que se mueran al infierno, porque Pablo sabía que ellos vivían misma vida de Pablo anterior. Por eso, si vemos en el capítulo de hoy, hay dos palabras que aparecen teniendo pena a su dos palabras. ¿Qué es? Una es, como el título 1, tenía una tristeza, y otro era un continuo dolor. Él tenía una tristeza y continuo dolor. No es un continuo dolor normal, sino es el continuo dolor, gran continuo dolor. ¿Sí? Ustedes, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Ustedes, por su país, aquí están de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Honduras, de muchos lados, pero ustedes alguna vez sintieron un dolor continuo, una tristeza por mi país, que muchos no creen en Jesucristo. Ustedes vieron algunos amigos que están alrededores. ¿Ustedes sintieron pena alguna vez? ¿Un gran dolor porque no creen en Jesucristo? Ustedes tienen que chequearlo, ¿sí? No solo vivir yo, sino nosotros siempre tenemos que verificar alrededor de nuestro. Y tenemos que sentir una pena grande y ese dolor como Pablo, ¿sí? Dice que ese dolor continuo no es en el momento, sino que eternamente no terminaba el dolor. Siempre Pablo estaba con muchas preocupaciones con el dolor de la salvación a su pueblo. La preocupación de Pablo no era de qué beber y de qué comer y de qué vestir. Nosotros muchas veces vivimos, ¿no?
¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a vestirme hoy? ¿Qué voy a beber hoy? Pero el deseo de Pablo era diferente. El deseo y la preocupación era por el evangelismo a los no creyentes. Por él no le importaba, porque Dios ocupaba toda la vida de Pablo. Ustedes también quiero que experimentan esta confesión de Pablo, ¿sí? No tenemos que vivir por nuestras cosas. Si ustedes se dedican al Cristo primero, y entonces lo de otra cosa nos viene de regalo. Es como un pack. Es como 1+1. 1 más 1. Va al supermercado, 1 más 1. Pero tiene que cambiar el orden ustedes. No. Muchas veces nosotros oramos, Señor, dame esto, y entonces yo voy a ir bien a la iglesia. Dame, Señor, cúmplame esto, y entonces yo voy a ir a la iglesia. No, ustedes así nunca van a tener esa respuesta. Le aseguro, no soy porque soy malo, sino el orden está equivocado. Nosotros solamente, primero tenemos que dar la prioridad en Cristo, de salvar las almas, de transmitir este evangelio a los que no creen a Jesús. Y entonces, como regalo más uno, viene la economía, la salud, de todo, ¿sí? La fama, materiales, éxito, todo viene de regalo si nosotros estamos concentrados en Cristo y en palabras, ¿sí? Espero que ustedes que comprueban esto, ¿sí? Yo comprobé eso. Y el pastor más comprobó. Así que espero que ahora le toca experimentar ustedes. Así que espero que ustedes también puedan tener esa experiencia. Por eso, él tenía un nivel diferente de su fe. Solamente su preocupación era dar la palabra. Y la estrategia de Pablo era, él iba a todas las naciones. Pablo era un misionero que andaba por todas partes. No es como hoy que tenemos aviones, que tenemos carros, sino él siempre encaminando viajaba a todos los lugares para evangelizar a Cristo. Pero la estrategia principal de él era la estrategia de sinagoga. ¿Sí? Cada vez que entraban a una ciudad nueva, a un pueblo nuevo, buscaba siempre la sinagoga. Sinagoga es un lugar donde hacen culto los judíos, ¿sí? Donde alaban ahí que hacen el culto. Y entonces, ¿por qué buscaba la sinagoga? Porque dentro de la sinagoga era el campo de oro de pesca. Había muchísima gente dentro de sinagoga para predicar, pero en medio de eso, en fondo de eso, en el respaldo de eso, había que todos eran judíos. Y él, por eso buscaba a sinagoga para predicar, porque él siempre tenía un deseo de evangelizar a su pueblo. Y entonces entraba a la sinagoga. Pero imagínense ustedes, en ese momento, ahora dice que Israel, si nosotros vamos, si nosotros decimos Jesucristo, nos expulsa del país, nos echa del país. Pero en ese momento también, Pablo era muy criticado por su pueblo, por los judíos, por creer a Jesucristo. Le insultaban, le escupían, le hacía de todo el sufrimiento, pero Pablo nunca odió a ellos. ¿Ustedes qué harían? Si alguien dice, le insulta, ¿qué le diría? ¡Pac! Si alguien me insulta, mi mano primero. O le insulto más, el doble, el triple. ¿Sí? Porque no, es mi orgullo, me tocó mi orgullo, vení, ta. Pero dice que Pablo nunca insultó a su compañero que le insultaba todas las veces.
Por eso, en una palabra, Israel votó a Pablo, pero Pablo no votó a Israel. Israel dejó a Pablo, pero Pablo siguió continuamente por este evangelismo a Israel, ¿sí? Espero que ustedes también, aunque le tire en su país, que lo descarten de su país, pero nosotros tenemos que seguir intentando por este evangelismo. En capítulo 9:3 dice así: porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. ¿Ustedes que saben qué significa la palabra anatema? Anatema, ¿escucharon? Maldecido. Sí, es maldecido. Muy bien, ¿eh? Porque esta palabra viene de griego y quiere decir que es una pena de infierno. Sí, es maldecido, que está tomando que él va a ir a la pena del infierno si podría salvar a su pueblo, podría transmitir el evangelio a su pueblo. Él decide ir y hasta que sean penados de ir al infierno. Nosotros, mira, no ustedes, sino yo. No, yo no confieso esto, no, por mi amigo, que voy a ir al infierno. Por eso Pablo tiene una creencia muy grande y es difícil. Si fuese yo, ustedes se ríen, pero ustedes tampoco irían, ¿no?, al infierno por tu amigo. Nosotros decimos con nuestra palabra que vamos a hacer la evangelización 237 naciones. Esta iglesia fue creada y es una iglesia para hacer la evangelización a 237 naciones. 237 quiere decir 237 países, ¿sí? Y entonces, muchas personas de esta iglesia dicen esta palabra, pero muchas veces dejamos pasar la persona que pasa alrededor mío. Decimos, en nuestra palabra decimos, sí, Jesús, te amo, voy a hacer la evangelización, pero al momento pasa un incrédulo, bueno, chao. No dice nada del evangelio. Está un poco mal, ¿no? Es muy diferente, ¿no?, con nuestra actuación y hablar en nuestra boca. Al ver compañeros en la escuela, Génesis, al ver familiares no creyentes, al ver los compañeros o los hermanos del trabajo, hay muchos incrédulos alrededor nuestro, ¿sí? Pero muchas veces nosotros dejamos pasar, dejamos perder. Por ahí ustedes no sienten la urgencia. Ellos día de hoy, si mueren, van al infierno. ¿Sí? Un ser querido de ustedes, ¿le gustaría ir al infierno? No. Entonces tenemos que ir a decir para que crean en Jesucristo. Por ahí no tenemos urgencia porque es las personas que vemos todos los días. Sí, lo hago mañana, porque mañana veo a Liz también. Voy a predicar mañana porque voy a ver a Michelle, a Viviana. Todos nosotros estamos insensibles de eso porque vemos todos los días y no reconocemos esa urgencia de esa persona. Pero si nosotros vemos con los lentes espirituales, hay muchísimos granos para cosechas, ¿sí? Hay muchísimos granos para cosechar alrededor de nuestro. Hay muchísimos incrédulos que se están muriendo en el campo. Hay muchísimos compañeros que no conocen a Jesucristo, están cayendo al infierno todos los días. Y entonces, ¿quién es la culpa? Nosotros. Porque nosotros no le dijimos. Porque nosotros no le hablamos. Por eso, si vemos en 1 Timoteo 5:8, dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
dice que si ustedes no comparten este evangelio, si niega este evangelio en sus familiares, dice que es como un incrédulo. Es mejor no creer a Jesucristo. ¿Sí? Ustedes, espero que en su campo, en su casa, en sus hogares, que no escuchen esta palabra de sus familiares o de sus amigos. Ah, él se hace mucho cristiano, pero él en verdad no cree, no lee la Biblia. Nosotros no tenemos que escuchar esa palabra, sino al revés. Alguien me ve a mí, alguien ve a Michelle, dice, todas las amigas dicen, wow, Michelle cambió totalmente. ¿Qué le pasa? Antes dormía todo el día y ahora se despierta, viene a la iglesia. Eso es está dando la influencia a ellos, ¿sabía? Y entonces ellos, cada vez mirando a Michelle, aunque nosotros no hablemos, con nuestras acciones cambiados, reformados, ellos también están siendo, escuchando que Dios existe. Motivando. Da la motivación, sí. Si a nosotros realmente, si este evangelio de Dios que yo entendí, si fuese tan bueno, ¿cómo podemos dejarlo quietos a los incrédulos? Nosotros, si ustedes no tienen ese sentimiento y ese corazón al ver un incrédulo no acercar, debemos chequear, debemos verificar si soy cristiano. Es muy importante, porque así es peor, es mejor no creer. Por eso, ustedes tienen que verificar si soy un cristiano verdaderamente. Si no tenemos sentimiento, quiere decir que estamos enfermos espiritualmente. Si no sentimos lástima, pena por esa persona, estamos en graves problemas. Estamos en grandes enfermedades. Tenemos que ir al hospital. Y entonces, ¿quién va a curar? Un médico no puede curar. Tenemos que venir al hospital espiritual, que es la iglesia, ¿sí? Tenemos que orar, tenemos que meditar la palabra. Oro para los creyentes del culto español que tengan este corazón de desear para salvar a sus naciones y empezar a declarar este evangelio a los incrédulos que están alrededor de ustedes. ¿Sí? Amén. Y el punto 2 es la esperanza máxima de Dios. Vamos a leer 9, 4 al 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción de gloria, el pacto de promulgación de la ley, el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El punto 2 es la esperanza máxima de Dios. En verdad, los pueblos de Israel es la nación que tiene máximo privilegio, que fue recibido por Dios. Son las naciones judíos que más bendiciones privilegiadas tuvieron ellos. La palabra de Israel, ¿saben qué tiene significado? Quiere decir que es la nación elegido, quiere decir, elegido por Dios, Israel. Si vemos en el capítulo, tiene 8 privilegios que le dieron a los pueblos de Israel. Es el versículo 4, sale la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, la promesa, patriarcas y Cristo. El pueblo de Israel no tenía ni valor ni mérito, pero Dios unilateralmente adoptó al pueblo de Israel y con la presencia experimentaron la gloria, hizo adoptación del pueblo de Israel, ¿sí? Aunque ellos no hayan hecho ninguna otra cosa,
adoptó como su hijo, como su pueblo. Y después, segunda bendición era, y a través de la presencia de Jesucristo, de Dios, hizo experimentar la gloria. Y después le dio lo más importante, que es el pacto, como el pacto de Mesías. Y también a través de la ley le dio la enseñanza, primeramente, para que ellos puedan saber cuál es la voluntad de Dios. Y a través del culto, quiere decir que es el privilegio de ir hacia Dios y adorar al Señor. Y también le dio varias bendiciones de las promesas, y después ellos tuvieron patriarcas delante como Abraham, como Isaac, Jacob, David. En una palabra, ellos tenían la bendición que ninguna acción podía disfrutar. O sea, ellos estaban disfrutando todas las bendiciones que ningún otro pueblo estaban disfrutando. Pero ellos, el pueblo de Israel, rechazaron la identidad de la autoridad de ser hijo de Dios. Ellos rechazaron ser privilegiados. Ellos rechazaron a Jesucristo. Además, mataron en la cruz. Y ahora también ellos no aceptaron a Jesucristo. Los pueblos de Israel que fueron elegidos de Dios hasta este momento no creen a Jesucristo. Imagínense ustedes qué tan frustrante es, triste, del corazón de apóstol Pablo. Hay una persona que se llama William Bush, quien es el creador del Ejército de Salvación. En verdad, él era un pastor de metodista, pero él no podía emitir, cuando era un pastor metodista, dar influencia espiritual a sus creyentes. Y viendo la vida de los ingleses, pensó la necesidad de tener una reforma. Por eso se juntaron las personas que coincidían su pensamiento y empezaron a hacer este evangelismo. No un evangelismo común, sino tuvieron un evangelismo como una conciencia que empezó a evangelizar como si fuese una batalla. Y entonces empezó como un ejército, este grupo de ejército de salvación. Pero muchas personas criticaban, decían mal de ellos. ¿Cómo pueden hacer el evangelismo como militar? ¿Cómo pueden hacer como un ejército? Le insultaban, le decían de todo y empezaron a burlar. Pero al poco tiempo, ese ejército empezó a dar frutos y empezó a transmitir a todas las naciones esa influencia. ¿Sí? Pero lo que quiero decir aquí es, y a través de esa influencia, el rey séptimo llamó a este Bruce y le pidió un autógrafo, comiendo, cenando, le pidió un autógrafo. Y entonces, ¿qué le puso ahí? Por eso dijo, en la firma escribió así: algunas personas su ambición es artes, algunas personas su ambición es la fama, algunas personas su ambición es tener oro, pero mi ambición es salvar las almas, salvar las vidas. O sea, él no le importó.
Mucha gente vive por cada uno con sus razones, con su deseo, pero esta persona también, como apóstol Pablo, su deseo era salvar la vida. Ustedes, su ambición de ustedes, ¿en dónde están? Salvar la vida. Amén. Su ambición no está en oro. Su ambición no está tener un buen carro. Su ambición tiene tener un buen trabajo. Su ambición es tener buena salud. Nosotros tenemos varios motivos, pero nuestra ambición tiene que ser salvar las vidas, ¿sí? Espero que todos los creyentes del culto español no estén conformes de lo que están, sino que tengan el deseo de salvar la vida y para salvar almas y para decir a todos los incrédulos que se están muriendo alrededor nuestro esta palabra de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por permitir entregar este culto en español, Señor. Guíanos siempre con el Espíritu Santo, que nosotros confesamos que somos débiles, pero nuestro Dios es todopoderoso. Danos el poder de Dios para poder vencer a Satanás en esta semana y para que yo pueda vivir con la palabra de Dios. Háganos tener gran tristeza y continuo dolor mirando a los incrédulos del alrededor mío, y también háganos tener en nuestros corazones de la pasión de salvar las almas de mi país. Háganos tener el corazón caliente de desear para transmitir el Evangelio como Pablo, y que a través de nosotros que podamos transmitir Jesucristo de unicidad y que podamos cumplir y llenar esperanza máxima de Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.